estudiar sistemas correlacionados. Y la forma en la que lo hacemos es mediante mediciones eléctricas y usando óptica. Las mediciones o la técnica en la que yo soy experto, o en la que mm, me- mi expertise es mayor, es en la fotocorriente. Lanzamos luz, la luz genera pares de electrón hueco, que dependiendo de algunos distintos mecanismos, se pueden separar y generar una corriente eléctrica que podemos medir. Y esto te permite, bueno, ya hablaré de ello, estudiar distintas propiedades de la materia. Entonces, bueno, primero que nada voy a hablarles un poquito de dónde vengo, ya lo hice, pero un poquito más a detalle para que tengan una mejor idea de la investigación que se hace allá. Luego pasaré a hablar un poquito de introducción, de qué son, bueno, aquí es el escenario de sistemas complejos. Sé que trabajan en sistemas de baja dimensionalidad, porque, bueno, yo también estuve aquí desde Zero Day y, bueno, por lo que yo sé también el profesor Naumis hace mucho en materiales bidimensionales, pero, al final de cuentas, es un seminario interdisciplinario, ¿no? Entonces voy a introducir dos tipos de materiales: grafeno, el más popular de los materiales bidimensionales, y materiales de transición, Transition Metal Dichalcogenides. Es también para mí un reto quizá dar la charla en español y verán que las diapositivas están un poco mezcladas. En cualquier momento, si hay también una pregunta, también por favor, adelante. Luego hablaré un poquito de caracterización, fotoluminiscencia, muy básico, dicorismo circular, bastante básico también, y entraré un poco más a detalle de espectroscopía de fotocorriente y cuáles son los mecanismos por los cuales uno puede generar esta fotocorriente. ¿Por qué al lanzar luz, generar pares de electrones huecos? ¿Por qué puede separarse esos pares de electrones huecos generando una fotocorriente? Y después hablaré un poco sobre los distintos temas que he estado desarrollando durante la maestría y ahora en el doctorado, con grafeno rotado bicapa, en ángulos no mágicos, vamos a decir, son ángulos un poco mayores al ángulo mágico. Eh, Generamos también, cambiamos la naturaleza misma de los materiales haciendo ingeniería de fase. Entonces vamos de una fase cristalina a otra, cambiando de semiconductores a metales, lo cual es muy interesante para dispositivos optoelectrónicos, para generar circuitos, por ejemplo. Y eventualmente me meteré un poco más a sistemas topológicos y, y el último proyecto en el que he estado trabajando, que es un poco más challenging, un poco más complicado, por todo el bagaje teórico que se necesita para entender realmente qué está pasando en la materia. Entonces, usamos sistemas Moiré, que son esos sistemas de donde tú tienes dos materiales con una red cristalina similar y los rotas y generas esta super red con una celda unitaria gigante, o dos materiales con la misma red cristalina, una un poco mayor que la otra, y al superponerlos sin rotarlos también generas esta super red. Lanzas luz y aparentemente puedes generar magnetismo de sistemas que no eran intrínsecamente magnéticos. Y si me da tiempo, hablaré un poco de otros sistemas optoelectrónicos donde usamos polarización para incrementar o reducir nuestra señal. Después haré un poco de conclusiones. Nuevamente les repito, si quieren interrumpirme en cualquier momento pueden hacerlo. Y bueno, yo estoy en Países Bajos, eh, que es en el norte más o menos de Europa. Y cuando ustedes vuelan allá, seguramente llegarán a Ámsterdam, que está en una de las municipalidades conocidas como Holanda, Holanda del Norte y Holanda del Sur. Todo lo demás no es Holanda. Entonces, no sé por qué nosotros le decimos Holanda, yo tampoco sabía eso, pero llegando a Ámsterdam tienes que tomar el tren. Si tienes suerte es directo y vas 2 horas hasta Groningen, que es lo que está más al norte de Países Bajos. Ahí realmente no hay nada, solo es una ciudad de estudiantes y pues hace mucha investigación de materiales. Como les mencioné, hay un par de premios Nobel que, que son profesores que estuvieron en la Universidad de Groningen. Y bueno, es una ciudad pequeña, muy tranquila, sobre todo en verano cuando no hay estudiantes. Y cuando hay estudiantes es muy caótica, sobre todo por las bicicletas. Hay muchas iglesias vacías o que ahora son supermercados incluso, por alguna razón. Pero bueno, es una ciudad muy bonita, muy pintoresca, verde, y
los 2 o 3 días cuando hay sol, uno puede tomar el sol muy a gusto y también tiene un equipo de fútbol que va y viene de primera división. La gente es muy aficionada al fútbol. También tienen este edificio icónico donde hay presentaciones de bandas icónicas. Últimamente ya la gente no las conoce tanto, pero grupos como U2 o White Stripes se han presentado ahí, entonces es un lugar como icónico de la ciudad, que si no eres de ahí, pues nadie conoce realmente. Yo nunca había escuchado de esta universidad hasta que fui al congreso y conocí a la doctora. Como les mencionaba, es una ciudad de estudiantes y es una ciudad de bicicletas. Hay demasiadas bicicletas, tanto en la superficie como en los canales. Y tiene el bar más grande de toda Europa, que, bueno, cuando hay sol y la gente está afuera, es el bar más grande de Europa. Cuando todos están adentro, quizás es segundo o tercero. Y está la universidad, claro que es un edificio muy antiguo, pero realmente donde nosotros trabajamos, la parte de ingeniería, de física, de matemáticas, biología también, está en otro campus, que es al norte de la ciudad, a las afueras de todo. Solíamos estar en este edificio, que era un edificio muy antiguo, pero recientemente nos mudamos de edificio a, a uno que construyeron recientemente. Todo el complejo se llama Complejo Zernike, que es por Fritz Zernike, que ganó premio Nobel en el 53 por espectroscopía, por microscopía de fase. Y recientemente en el 2016 Ben Feringham ganó el premio Nobel y sigue trabajando ahí, tendrá unos 70 y tantos años, y el edificio ahora se llama Edificio Feringham. Entonces pasamos de un complejo gigante a un edificio. El próximo premio Nobel quizá tenga un auditorio y bueno, ya no caemos en este mundo, entonces hay que encontrar formas. No quise hablar realmente del instituto porque, bueno, como ustedes saben, los institutos tienen muchos grupos de investigación, muchos departamentos. Realmente solamente voy a hablar de donde yo estoy y del cuarto limpio donde trabajamos. Puse aquí algunas máquinas de las que tenemos, pero realmente son bastantes. Y como siempre, hay algunas que no sirven por mucho tiempo y hay algunas que están en mantenimiento. Lo padre allá es que tienes que aprender todo. Entonces, de principio a fin, desde exfoliar los materiales con Scotch tape hasta realizar toda la fabricación, tú estás en el dispositivo. Hay técnicos, pero son más que nada para entrenamiento y tienes que aprenderlo. Quizá no es lo tuyo y siempre hay ayuda, ¿no? Pero desde exfoliar hasta medir, enfriar, programar para no ir a la oficina el fin de semana y dejarlo midiendo también es importante. Y bueno, también hacemos con nitrógeno líquido helado, entonces tenemos un break. También podemos disfrutar un poquito de las facilidades que tenemos. Y bueno, oh, yo entré en la maestría, el tiempo pasa muy rápido, primer año de doctorado, la gente cambia, los estudiantes cambian. Esto es en una conferencia que es todos los meses de enero, es como la Conferencia Nacional de Física, el Congreso Nacional de Física, pero ya tenemos nuestro Congreso de Física en Países Bajos. Y finalmente, este es el grupo de investigación actual. Tenemos estudiantes de licenciatura, maestría, doctorado. Allá la licenciatura es muy rápido, están solamente un par de meses y se van. Entonces realmente es como una probadita chiquita de a ver si quieren regresar y ayudarnos un poco más en la maestría, donde ya es un año. Y esta es una foto de una parte del laboratorio que tenemos. Es un poco un resumen de lo que hacemos, o más bien de cómo hacemos lo que hacemos. Hacemos medidas eléctricas a temperatura, puede ser temperatura ambiente o nitrógeno líquido o helio líquido. Y hacemos óptica. Entonces tenemos un láser que es súper continuo, que va del visible al infrarrojo, y podemos construir nuestros propios experimentos, hacer mediciones de polarización o fotoluminiscencia o espectroscopía fotocurrente, como lo voy a explicar más adelante. Y el láser, como ven, está aquí, está conectado a una fibra óptica un poco arriba de la mesa óptica, después con un espejo que es out of plane, como fuera del plano. Mandamos la luz hacia abajo otra vez a un criostato, donde podemos enfriar a temperatura, como les dije, de 78 Kelvin o 4 Kelvin con nitrógeno o helio líquido. Posterior o bueno, durante este tiempo de la guerra en Ucrania y todo el desastre que ha pasado allá, los precios de helio líquido sobre todo se han explotado, y ahora si quieres medir a temperaturas
criogénicas, como se van a necesitar para esos fenómenos de los cuales voy a hablar más adelante, tienes que realmente saber qué estás haciendo, saber cómo lo vas a hacer, esperar a que todo salga bien y tener un poquito de suerte y estar ahí todo el tiempo. Entonces, es posible, pero es un poquito más caro de lo normal. Recientemente, y solo por establecer también esta conexión, el posgrado de materiales, entre otros posgrados, no estoy seguro de los detalles, pero da la oportunidad de generar un doble doctorado. Entonces, estudiantes que están aquí haciendo el doctorado pueden irse allá, me parece que son los últimos 2 años de doctorado, y obtener un grado doble. Entonces, tengo un colega mexicano que acaba de titularse hace unos meses. Eh, Su tesis, obviamente, la defendió aquí también. Él está en Ensenada, en el CENIN, pero conozco gente que está en el posgrado en química también y posgrado en ciencia de materiales. No he conocido a nadie del posgrado en física, pero seguramente es posible. Entonces, aquí está mi jefe que fue a Ensenada a la defensa de mi colega. Y también, bueno, es padre porque tienes un poco de ambas cosas, pero tienes que defender 2 veces y bueno, es un día o 2 días que tienes que realmente estar preparado para las preguntas, vaya. Pero bueno, solamente vengo a hacer la publicidad. Si alguien quiere o gusta irse allá, puede consultar con coordinación. Yo no tengo idea de cómo se hace eso. A mí me contrataron allá, pero es posible. Y bueno, el grupo como tal, la idea es darle la vuelta un poco a los problemas de la electrónica convencional, donde ir de un gran número de transistores en una computadora para generar cálculos de manera más eficiente genera muchos problemas, sobre todo con electrónica convencional, con transistores convencionales. Puede ser todo más pequeño, poner más transistores en una computadora y hacer mejor tu cálculo o más eficiente, pero eventualmente eso va a generar riesgos o no riesgos, pero problemas de calor. Los transistores se calientan, la densidad de transistores en tu computadora es muy grande, tienes mucho calor, la eficiencia baja. Entonces, durante el tiempo eh, hecho estos sistemas más pequeños y no solamente más pequeños, pero la arquitectura también de los transistores ha cambiado de forma que ahora podemos sí poner más transistores en nuestras computadoras, pero eventualmente hay un límite. Y este es un roadmap, un plan de una compañía que hace chips en Bélgica, me parece, donde quieren ir a transistores con materiales bidimensionales. Entonces, eso es para dentro de 10 años, ¿no? Pero entonces sabemos que tenemos que estudiarlos ya, desde ayer. Y mi doctorado en eso se basa, en estudiar sistemas de baja dimensionalidad, 2D, donde no necesariamente tienen que ser monoatómicos, pero bidimensionales. Y dándole la vuelta un poco a la parte electrónica, nosotros hacemos uso de las propiedades ópticas, intentando conectar punto A con punto B, eh, la información, o sea, transferir la información de punto A punto B haciendo uso de la luz, que realmente pues es muy rápido porque pues va a la velocidad de la luz y no tiene, debido a esta propiedad intrínseca de los materiales, resistencia. Entonces voy a contarles un poquito de las cosas que he estado haciendo los últimos 3 años, desde la maestría hasta ahora en el doctorado, y para eso he trabajado con sistemas de baja dimensionalidad, como grafeno y metales de transición y calcogénuros. ¿Por qué? ¿Por qué metales? ¿Por qué sistemas bidimensionales? Porque hay muchos sabores. Simplemente por su propia naturaleza, dependiendo del sistema, podemos encontrar materiales magnéticos, materiales metálicos, semimetálicos, eh, materiales semiconductores magnéticos, metálicos magnéticos, superconductores, etcétera, etcétera. Entonces, para generar una arquitectura que permite realizar un sistema optoelectrónico, tú puedes elegir el sabor que quieras, simplemente exfoliando el cristal que se necesite. No solo eso, sino que puedes combinarlos en esas heteroestructuras, aprovechando las propiedades de cada uno para generar estos legos bidimensionales, que se llaman heteroestructuras, donde la propiedad que tú busques va a estar dentro de tu heteroestructura. Muchas veces lo que ustedes van a ver cuando estudian estos sistemas son aislantes como, lo voy a hacer en inglés, HBN, porque es un aislante que permite encapsular y proteger tus otros materiales
del aire, por ejemplo. No se oxidan tus materiales y los encapsulas y los proteges. Y como es un aislante, tiene un bandgap de unos 6 electronvolts, permite observar ópticamente con luz, por ejemplo, en el visible o en el infrarrojo, tu sistema de interés. Entonces los encapsulas, los proteges, y no solo eso, sino que este sistema es plano, atómicamente plano. Entonces, el queso de tu sándwich, donde el pan es el aislante, no hay estrés, no hay estos defectos en principio, porque cuando lo manejas, bueno, experimentalmente siempre hay cosas, ¿no? Pero la idea es ir a un sistema completamente bidimensional que te permita hacer optoelectrónica. ¿Qué quieres? ¿Cuál es tu propósito? Bueno, ya dependerá entonces el material que necesites. Eh, por ejemplo, y entrando un poco a los materiales de sistemas Moiré, experimentalmente demostraron más bien que con este Transition Metal Dicalcogenide, si lo pones uno encima del otro, si lo estaqueas, como se dice, en una orientación específica, ya sea metal o metal con calcógeno, este tipo de stack AA o AB puede inducir una periodicidad muy grande, como lo decía anteriormente. Entonces, si ustedes ven la celda unitaria de cada uno de estos cristales, pues es muy, muy chiquita, pero cuando los pones uno encima del otro, generas esta cristalinidad también hexagonal que se puede reducir a un triángulo, de hecho, donde la periodicidad ahora es entre 5 y 7 nanómetros, depende de los materiales que uses. Entonces, cuando tú haces esto y te vas a la zona de Brillouin, como ahora la periodicidad es bastante grande, pues tu zona de Brillouin es muy, 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 muy chiquita, ¿no? Y esto genera, por ejemplo, eh, bandas planas y aumenta las interacciones de Coulomb en los sistemas. Entonces, estos pares electrón hueco que pueden estar por ahí están muy conectados entre ellos, están muy correlacionados. Depende un poco de las condiciones del sistema. En este caso, lo que se hace es aplicar un campo eléctrico externo. Y bueno, aquí ya pongo otro material. Ya cambio el stack de MOT2 a MOT2 tungsten selenide, porque las bandas, una de un material y la otra del otro, se acoplan mejor. Una vez que tú prendes este campo eléctrico, externo, pero en el sistema bidimensional, a cierto dopaje, puedes hacer que estas bandas se hibridicen e inducir distintos efectos cuánticos dependiendo de cuál sea el dopaje que tú induces con tu campo eléctrico. Entonces, por celda unitaria tú puedes meter electrones o huecos, o medios electrones o medios huecos, o fraccionales, e inducir distintos sistemas, distintos efectos que eventualmente pueden ser topológicos y protegidos. No voy a entrar tanto en detalle de las cosas más eh, matemáticas, porque quiero darles un poco de todo, pero podemos platicar después o me pueden preguntar. Y bueno, de este sistema vamos a algo más sencillo, grafeno. Vamos a hacerlo más complicado, vamos a rotarlo, vamos a ponerlo uno encima del otro y vamos a hacerlo solamente por esta diapositiva, ángulo mágico. Entonces, cuando tú pones tu grafeno, en este caso tienes que hacer experimentalmente un grafeno muy grande. Lo cortas a la mitad y agarras uno y lo pones encima del otro. De esta forma te aseguras que la cristalinidad que el ángulo respecto de las capas, respecto al otro, es el que tú quieres que sea. Si tú agarras dos grafenos y los rotas, pues nunca vas a saber cuál es el ángulo relativo a la otra capa. Luego tienes que enfriar mucho, 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 mucho. Creo que aquí lo hacen a milikelvin. Ah, mira, aquí dice temperatura en Kelvin, sí, entre 100 milikelvin y 600 milikelvin. Para inducir, dependiendo de este dopaje, distintas fases en tu grafeno rotado bicapa. Entonces, algo que era originalmente semimetálico, ahora, bueno, ven aquí que esta parte metálica, metálica por naturaleza, digamos que conduce a baja resistencia, ahora es superconductor, específicamente a esta densidad de portadores, superconductor o un aislante de Mott. Y bueno, dependiendo del ángulo relativo, que es bastante difícil de controlar, este diagrama de fase cambia. Si se dan cuenta que la temperatura es un poco mayor,
Y eso es interesante porque la idea es tener, otra vez, dependiendo de la aplicación, por ejemplo, superconductores, pero a temperatura ambiente. Entonces, bueno, aquí, ok, 1 Kelvin está bien como prueba de concepto, pero la idea es también llevarlo a temperaturas más altas, porque el helio está muy caro, entonces no podemos trabajar con helio aquí en mi computadora. Y bueno, entonces eso es un poquito de grafeno y metales de transición y calcógenos. Y voy a hablar un poquito de las técnicas que utilizamos en el laboratorio. Eh, Quizás se me pasó esa slide que hice ayer, pero bueno. Ahora pasamos de ángulo mágico, 1.1 grados, a ángulos un poco mayores. Ya no tenemos estos estados tan correlacionados, pero de todos modos tenemos cosas interesantes, hibridización de estados. Si ustedes imaginan o se separan en la zona de Brillouin de cada uno de los grafenos, la parte más interesante está en el punto K, que se le conoce como cono de Dirac. Entonces, dependiendo del ángulo relativo de ellos dos, tú juntas los conos y esta distancia de aquí, estos dos puntos de aquí, se van a hibridizar, generando estas singularidades de Van Hoff, donde permites muchos estados, donde hay muchos estados permitidos. Entonces, dependiendo de qué tan cerca estén este K1 y K2, que depende del ángulo relativo, esta distancia entre digamos, mini banda de valencia y mini banda de conexión va a cambiar. Entonces, si tú rotas un poquito más o un poquito menos, puedes cambiar el band gap del sistema. Y si tú cambias el band gap del sistema, pues tienes opciones de crear cualquier fotodetector que tú quieras para cualquier energía. Entonces puedes detectar en el visible, puedes detectar en el infrarrojo, y ya no tienes que usar germanio, digamos, o silicio para detectar ciertas longitudes de onda o ciertos espectros de longitud de onda. Entonces esto es interesante porque el carbón, bueno, el grafeno lo puedes recolectar de residuos de acero. Por ejemplo, cuando hacen el acero queda material ahí polvoso y que es de muy baja calidad, pero puede ser cualquier tipo de dispositivo optoelectrónico con grafeno rotando un poquito más o un poquito menos. Esa es la idea. Es lo que da dinero para cuando metes un grant. Es un poquito más complejo que eso. No solo eso, sino como lo decía, si tú rotas izquierdo o derecho, puedes cambiar la interacción que tiene con luz circularmente polarizada. Entonces aquí tenemos un plot de ángulo relativo entre las dos capas, la energía de absorción para luz circularmente polarizada izquierda y derecha. Y ustedes ven cómo puede cambiar la energía de 2.3 electronvolts a casi 5 electronvolts solamente con cambiar el ángulo relativo. Esto es, me parece que una medición en transmisión o en absorción. Y de hecho creo que uno de estos artículos, creo que es la parte de DFT la hicieron aquí en la UNAM. Entonces cuando yo llego allá eh, y hablo con los profesores, veo un artículo que es con gente de la UNAM. Digo, qué padre, ¿no? O sea, estamos compitiendo bastante bien. ¿Y por qué interesante la parte de la parte 2D? Bueno, si nosotros queremos excitar de esta de esta banda de valencia, digamos, inducida a esta banda de conducción, tenemos que generar electrones y huecos. Pero cuando nosotros vamos de 3D a 2D, generamos este confinamiento que incrementa las interacciones de Coulomb, haciendo posible que estos excitones, que se le llaman pares electrones huecos que están acoplados por interacciones de Coulomb, sean más fuertes. Y dependiendo de la temperatura, podemos acceder a ellos, por ejemplo, con fotoluminescencia, que lo voy a explicar un poquito más adelante. Entonces, en TMDs, en materiales de transición, en sistemas de transición, metales de transición dicalcogenuros, dependiendo del espesor del sistema, si vamos de bulk a 4, 2 o una sola capa, el band gap pasa de ser indirecto a directo solamente por una capa. Entonces, nosotros aventamos luz y la cantidad de luz que regresamos se vuelve muy eficiente. Si vamos a dos capas, esta sigue emitiendo un poco, pero decae exponencialmente. Entonces, es importante saber cuando tienes sistemas monodimensionales o no, porque esas propiedades solamente aparecen con todo lo de materia condensada. La estructura de bandas es, si no lo más importante,
lo que te va a pintar una idea de las propiedades que estás buscando. Si tú quieres propiedades optoelectrónicas, o bueno, en este caso solo ópticas fuertes, necesitas una sola capa. Pero esto está interesante porque si vamos a un microscopio y le echamos luz y vemos lo que regresa, sabemos que es monodimensional, monolayer o una sola capa. Entonces podemos comprobar visualmente en dónde estamos parados. De alguna forma tenemos la idea que esta es la estructura de bandas con la que vamos a estar trabajando. Y bueno, fotoluminiscencia. En hand wavy un poquito, tienes un electrón hueco, tú avientas luz de energía alta, hay pasas de la banda de valencia a la banda de conducción, se relajan por métodos no radiativos y cuando están en el fondo de la banda de conducción y decaen, emiten un fotón. Este fotón se va a esta, ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre. Esta básicamente es vidrio, fibra óptica, que llega a un espectrómetro, hay algunos espejos y un grating, que puse el nombre, una rejilla, que básicamente separa la luz y hay un detector, un detector que tiene que estar frío para reducir el ruido. Entonces tú puedes detectar en qué longitud de onda está emitiendo tu sistema. Entonces eso es un poquito nada más a grandes rasgos que es. Aquí exfoliamos un TMD. Vamos a un microscopio que no tiene espectrómetro, solamente aventamos luz verde, que es para este bandgap más alto de lo que necesitamos. Tiene un detector y vemos que emite bastante. Entonces tenemos monocapa, podemos utilizarlo para nuestros experimentos. No solo eso, sino que también hay una selectividad, dependiendo, como todo, desde que yo estaba aquí, con la luz circularmente polarizada a izquierda o derecha. Entonces, realmente tú permites, estos sistemas permiten detectar en qué spin estás parado o excitar spines hacia arriba o hacia abajo con luz circularmente polarizada izquierda o derecha. Y bueno, más o menos así es como se ve ahora para esos materiales que también tienen simetría hexagonal, el espacio de la zona de Brillouin. Y bueno, aquí dependiendo del valley en el que estés parado, escogerás o excitarás cierto valle. Valle K con luz circularmente polarizada izquierda, derecha, dependiendo de la convención, o el valle K' con la otra polarización. ¿Y por qué son importantes este K o K'? Porque al final de cuentas, cuando tú pones otro material encima de este, si pones K con K o K con K' y tú hibridizas los estados, vas a tener interacciones distintas o más fuertes. Entonces, este stacking AA o AB sí que es importante para buscar ciertos efectos, sobre todo quantum Hall effect o spin quantum Hall effect, spin Hall effect. Brevemente, el dicorismo circular. Si tienes un sistema que acepta que tiene cierta selectividad por la luz izquierda o derecha, tú arrojas, por ejemplo, luz linealmente polarizada, que es partes iguales izquierda y derecha. El sistema va a aceptar cierta parte más que la otra, va a absorber o reflejar una parte más que la otra, y vas a terminar con una diferencia de absorción que puedes pintar en este espectro, por ejemplo, de dicorismo circular. ¿Cómo se hace esto experimentalmente? Puedes usar materiales birrefringentes y puedes hacer que estos oscilen. Entonces, cuando estos oscilan mecánicamente, esa birrefringencia va a cambiar y tú puedes hacer que tu onda electromagnética vaya de lineal a elípticamente polarizada en una dirección, a circularmente polarizada, lineal otra vez y en el sentido contrario. Si esto lo haces muy rápido, que es como los moduladores fotoelásticos funcionan, que están adentro de los sistemas de absorción de dicorismo circular, puedes medir el dicorismo circular por absorción, digamos, en un instante. De otra forma, tendrías que medir cuánta luz absorbe circular derecha, cuánta luz absorbe circular izquierda y luego restarlos, digamos. Entonces, esto se hace usando este PEM, Photoelastic Modulator, muy rápido.
Y bueno, así podemos medir directamente en el laboratorio dicroismo circular. Es bastante caro y me imagino que por eso y por los fotodetectores, los sistemas de absorción de dicroismo circular son bastante caros. Y bueno, obviamente la selectividad permite que este efecto sea bastante útil para distinguir ciertas fases magnéticas usando luz, sobre todo en reflexión, porque tú puedes llegar con tu luz y la reflexión que obtienes la puedes observar usando polarizadores, puedes ver qué tanto te llega de cierta polarización o de la otra y distinguir en qué condición estás. Y bueno, básicamente es lo que estamos haciendo para fotocorriente. Tenemos un sistema que puede ser cualquiera, arrojamos luz, generamos pares electrón hueco que se pueden convertir en una fotocorriente. ¿Por qué es tan útil la fotocorriente? Bueno, usamos láseres. Los láseres se pueden tunear a distintos colores, que son distintas energías. Estas van a interactuar con la materia de forma específica, entonces podemos hacer espectroscopía. Podemos detectar cuándo estamos en un estado excitado o cuando estamos excitando el sistema específicamente a cierta energía. Podemos hacer scan, entonces podemos mover nuestro haz de luz en nuestro dispositivo y ver exactamente desde qué punto estamos generando mayores pares de electrón hueco y haciendo eso podemos entender los mecanismos de generación. Si se está generando, digamos, eh, en el borde del material o en el centro del material. Y la idea, por ejemplo, que yo imagino es si tenemos efecto Hall cuántico y transporte de borde, edge transport, ¿qué pasaría si yo aviento luz en el borde del material? ¿Generaría ahí yo mayor fotocorriente? ¿O porque mi haz de luz es de 2 micrómetros, realmente no puedo distinguir el borde? No sé, es una idea. Se puede hacer dinámica, entonces haces cosas de pump probe, avientas una luz de mayor energía o de mayor potencia y luego observas qué está pasando en el sistema, cómo se relaja en el tiempo usando luz de menor energía. Y bueno, para cuestiones optoelectrónicas siempre es bueno recolectar esa corriente que obtienes para transformarla, por ejemplo, en electricidad. Las celdas solares, por ejemplo, funcionan de esa forma. Eh, Y la idea es, por ejemplo, aquí tenemos un dispositivo de grafeno. En este puntito que está aquí, esta es una foto de microscopio. Este puntito que está aquí es nuestro láser. Nosotros podemos poner nuestro láser aquí, hacer escanear. Y aquí lo que estamos viendo es nuestros contactos metálicos al grafeno y ver dónde exactamente se genera la fotocorriente. En este caso, como se puede ver, la fotocorriente está directamente o casi directamente empatada con los contactos eléctricos, con los contactos metálicos. Y eso es entendible porque si tienes un metal o un material pegado a otro material, tienen funciones de trabajo distintas. Las funciones de trabajo distintas se van a empatar unas a otras generando un campo eléctrico. Y este campo eléctrico es, en este caso, lo que está haciendo que los pares electrón hueco se separen, generando la fotocorriente. Esto no es tan padre porque estamos observando el efecto del contacto metálico con el sistema que queremos estudiar. Entonces, si la fotocorriente viniera más del centro del sistema, podríamos observar la propia naturaleza de él sin tener en cuenta el contacto metálico, que en este caso es oro. Disculpe. Claro. Ahí ¿eso es grafeno? Sí, grafeno rotálico. En la imagen óptica de la que tiene 40 metros, hay como una zona verde y luego otra vez es un hueco ahí de material Sí, o qué es. está encapsulado con este material aislante. Tiene HBN Ajá. en la parte azul. Sí, en la parte verde. La parte azul es el sustrato. Ok. Entonces tenemos sustratos de silicio, óxido de silicio, donde agarramos cada una de las capas, las encapsulamos en este HBN para que estén planas y en la mejor calidad. Pero como el grafeno es pues bastante grande, podemos tener cortocircuitos con con los metales. Entonces hacemos algo que se llama etching, que básicamente es de forma química, te comes, haces una máscara y te comes todo lo que está entre los contactos para que realmente cuando tú mires de aquí, por ejemplo, a aquí, tenga que irse así y no
de este contacto por acá a este otro contacto y por el camino de menor resistencia. Entonces realmente queremos concentrarnos en esta, es lo que llaman una geometría de Hall. Entonces si tú tienes algo así, puedes aplicar campo magnético, rotarlo en el plano y cuando estás alineado a uno de los brazos o al canal, puedes ver distintos efectos. ¿Y ese experimento ya es, o sea, es ambiente o es... Si lo puedes en ambiente, esto me parece que es a temperatura ambiente, esto es lo que hice en la maestría, probablemente lo hice a temperatura ambiente. O sea, pero no hay nitrógeno, que puede ser... Puede ser a temperatura ambiente. ah, Vamos de tiempo, me voy a apurar un poquito. Eh, bueno, esto es un dispositivo, básicamente es como si fuera un transistor. Tienes dos contactos metálicos, tu material bidimensional, que en este caso es de 3 átomos de espesor, 0.65 nanómetros, no esta escala, tus contactos de oro que son de 90 nanómetros, tienes un sustrato de silicio que lo puedes usar como, creo que le llaman compuerta en español, que es básicamente para conducir electricidad. Tienes una óxido de silicio que no va a permitir que la carga se vaya desde aquí. Si tienes carga acumulada aquí, puedes aplicar un campo eléctrico fuera del plano, que es básicamente un transistor, y permitir que haya conducción. Entonces, lo que les decía, si tienes metal, semiconductor metal, la diferencia en funciones de trabajo va a crear un campo eléctrico chiquito que permite que a partir de cierto punto tú puedas vencerlo y conducir. Entonces, si tú aplicas un voltaje fuera del plano, a cierto punto tú vas a permitir que haya conducción. Entonces, este no es un metal, es un semiconductor. Ahora, ¿qué pasa si le ponemos luz? Bueno, genera estos pares de electrones hueco que puedes separar y generar fotocorriente. Pero hay distintos mecanismos para los cuales tú puedes generar fotocorriente. Entonces aquí pongo algunos de ellos. Entonces este es lo que le llaman el photoconductive effect. Vamos a irnos un poquito para atrás. Donde tú excitas pares de electrón hueco que en este caso no necesitan recombinarse para irradiar un fotón y tú ver en qué longitud de onda estás. Simplemente necesitas separarlos. Y cuando tú los separas, generas de esta corriente nominal apagada a una fotocorriente, digamos, encendida. Tú puedes, aún cuando tienes un campo eléctrico que no te permitiría tener corriente, aplicando luz de cierta longitud de onda para vencer el gap, tú generas una fotocorriente. Entonces, aún en sistemas que no deberían conducir, tú puedes ver fotocorriente. También puedes hacer lo que se llama fotodoparlo. Entonces, si hay ciertas trampas en tu sistema porque hay defectos o porque hay falta de átomos o cosas así, tú puedes generar en el tiempo puedes meter electrones o huecos en esos defectos y generar lo que se llama photogating effect, donde tu fotocorriente ahora pues va a lucir de esta forma. Hay un desfase en la cantidad de campo eléctrico que tienes que meter. Entonces la fotocorriente en este caso, digamos, bastante simple, se puede deber a distintos mecanismos. Y la forma de estudiar estos mecanismos, que nunca es tan sencilla como lo pongo aquí, pues checa cómo es la transconductancia. Checa si cambias la potencia del láser, cómo va la fotocorriente, si es lineal, si es sublineal. Siempre es hacer todas las medidas, intentar discernir una de otra porque no están tan correlacionados, digamos, no es un efecto correlacionado, pero siempre hay un poco de cada efecto en los sistemas. Entonces la idea es saber cuál es el que te da un mayor efecto, intentar utilizarlo para hacer tu sistema más eficiente. Aquí pongo, se me fue una ecuación, otros efectos, por ejemplo, este photovoltaic effect, que es básicamente una unión PN y cómo los electrones huecos se separan debido a interacciones con la luz, es una celda solar primitiva. Photothermoelectric effect, que es básicamente cuando tú irradias con luz y generas un poco de calor, puedes tener una diferencia de potencial debido al efecto Seebeck. Entonces, distintos sistemas tienen un coeficiente de Seebeck distinto, qué tan rápido transportan el calor. Entonces, y este va a ser más importante más adelante, dependiendo de esa diferencia, tú puedes generar un potencial que te da una fotocorriente. También puedes inducir, nuevamente regresando a luz simplemente polarizada,
una interacción selectiva, dependiendo del sistema, donde hay una componente circular y una componente lineal con una distinta periodicidad, donde puedes generar fotocorriente también dependiendo de esta polarización. No voy a entrar tanto en detalle, pero la idea con este efecto es investigar sistemas quirales. Y bueno, entonces un poquito de fabricación, porque creo que es interesante, creo que es algo que siempre le enseñan a los estudiantes de licenciatura, pero realmente empezamos con cristales, pues les dicen bulk o de bulto, pero son muy, muy chiquitos y muy caros. Entonces hay siempre que tener cuidado y enseñarles a los estudiantes a no desperdiciar. Y eso es algo que yo siempre soy muy incisivo, porque a mí no me cuestan, pero yo sé lo que cuesta trabajar con materiales o con cosas caras que no tienes tantos. Entonces, bueno, un poquito de llevarme un poquito de México allá para que no se use tanto, no se desperdicie tanto. Entonces, no usamos cualquier cinta, también usamos una cinta un poquito más limpia que no deja tantos residuos en el sustrato. Esto le llaman Nito Tape o Blue Tape. Entonces, hacemos copias del material, guardamos lo que sobró en la cajita y eventualmente usando interferencia óptica con un film, un thin film del sustrato, podemos ver distintos colores del material. Entonces yo ya sé que este color es entre 20 y 30 nanómetros para HBN y que mientras más transparente para grafeno, yo tengo casi monocapa. Aquí no es monocapa, pero puedo utilizar este sistema que es metálico, por ejemplo, para hacer un gate, una compuerta y aplicar un campo eléctrico. Este HBN es aislante, entonces si yo pongo un sistema metálico por debajo, puedo aplicar un campo eléctrico fuera del plano. Entonces, básicamente esto es lo que hacemos. Tenemos el HBN, que es para nuestros puntos de vista transparente. Podemos poner un grafeno arriba y abajo para aplicar un campo eléctrico y controlarlo en los dos sentidos. Y adentro podemos poner nuestros contactos, si así lo queremos, para hacer mediciones eléctricas. Obviamente, esto es por partes. Y el sistema realmente que queremos estudiar. Entonces, aquí estoy yo en el cuarto limpio, no sé qué está haciendo. Tenemos que trabajar también con químicos, que es interesante porque los físicos no estamos acostumbrados a trabajar con químicos de forma segura. Yo estaba en un laboratorio de química antes porque en la maestría te dicen, vete a un lugar que tú no quieras irte. Ya en la maestría haces un proyecto que realmente tú quieras. Entonces me fui a un laboratorio de química y ahí aprendí cómo realmente a ser cuidadoso. Entonces veo a los demás trabajando y me da un poquito de miedo. Pero bueno, si queremos trabajar limpio, entramos a un sistema que es una caja que tiene guantes y adentro hay nitrógeno. 5 minutos, tanto Cristo. Bueno, entonces ponemos aquí nuestros materiales. Con un control de Xbox lo conectamos a los sistemas y podemos rotarlos y apilarlos. Entonces así es como lo usa un sistema. Básicamente una bottom gate, nuestros contactos. Después ponemos todo lo demás arriba, lo ensanguichamos. Y al final el tamaño, nuestro dispositivo de interés está aquí. Y este lo pegamos con pintura de plata y este chip es lo que ponemos en el criostato y es donde podemos acceder de forma óptica y eléctrica. ¿Los contactos de qué son? Depende del material para esta función de trabajo, macharla lo suficientemente bien, titanio, platino. Como esas tiritas así como las... Se hace una máscara con un polímero, la atacas con electrones y fotolitografía. Ajá, y luego depositamos con evaporación los spotting. Y bueno, voy a elegir el último tema porque es el más interesante para sistemas correlacionados. Hice la presentación antier, entonces no la practiqué tanto por tiempo, pero grafeno rotado bicapa muy interesante, muy bonito. Estamos trabajando todavía en ello porque lo hice en la maestría y no funcionó. Pero luego aprendí un poquito, entonces como que está funcionando, pero todavía los resultados los sacamos por ahí de diciembre, entonces más o menos. Estos dos sistemas son un poco menos correlacionados, pero interesantes. Entonces me voy a la última parte del magnetismo inducido por luz. Todo lo que no les conté. Una disculpa por eso.
Pero bueno, en nuestros sistemas Moiré, ¿dónde tengo esto? Ya lo funcionó. Sí. Perdón. Aquí es para habilitar el número de completa. No. Puedes elegir que No sé. ¿Estás en Zoom? sí. Mm, Toda la... Pantalla completa. Ajá. Ah, No, no quiero. Mm, ¿qué hacemos? te Ahí sale- está. Ya. Ay, Pero, bueno, muy rápido. Tenemos nuestro sándwich con grafeno, con el que podemos aplicar un potencial fuera del plano. Con esto controlamos el dopaje. Cuántos electrones, cuántos huecos hay aquí dentro. Pero con este otro grafeno podemos también compensar el campo eléctrico. Entonces, hacer mediciones a cero campo eléctrico y solamente address, eh, estudiar de qué depende el dopaje y al mismo tiempo hacer mediciones eléctricas. Este modelo que genera es básicamente un potencial periódico al que nosotros podemos inyectarle cierta cantidad de carga, electrones o huecos, y la interacción aquí va a estar, su naturaleza va a ser dependiente de qué tanta carga hay. Entonces, por ejemplo, en esta medición que hicieron, me parece que es este mismo paper donde hay tungsten selenide y tungsten sulfide, a temperaturas solamente muy, muy bajas, la resistencia empieza a aumentar en esta mini gráfica. Cuando la temperatura empieza a bajar y tu densidad, en este caso, es cuántos electrones o huecos hay por celda unitaria, en este caso 0.5 y en este otro caso 0.8. Entonces, están notando que a partir de este cierto punto tienes un estado aislante. Entonces, por ejemplo, si tú no estás frío, si estás a temperatura ambiente, a pesar de que tengas cierto dopaje inducido por tu grafeno, en este caso es 0.5, que quiere decir un medio electrón o hueco por celda unitaria. Solamente cuando bajas la temperatura, tu resistencia va a aumentar. Y en este caso, esto es un aislante de Mott, donde básicamente, si tú tienes tu celda unitaria así y así y así, tienes un electrón o un hueco cada dos, o medio cada una. Entonces, las interacciones entre ellos van a estar muy correlacionadas, muy fuertes. Y para este filling factor, que es básicamente el número de electrones por celda unitaria, vas a inducir un estado aislante donde en principio tenías algo de una resistencia relativamente baja. Entonces, la temperatura y el control del dopaje es muy, muy importante en esos sistemas. Ustedes utilizan metales de transición con este band gap que es bastante específico, donde puedes investigarlos usando fotoluminiscencia. Y lo que hicimos aquí fue exfoliar dos de ellos, dos de estos materiales, los pusimos uno arriba del otro, y para asegurarnos que esta interacción entre las bandas sea la que necesitamos para inducir estas propiedades, tenemos que hacer stacking AB. Y cuando haces eso, lo que pasa es que cuencheas o eliminas la fotoluminiscencia. Entonces, pusimos esta monocapa encima de esta,
la orientamos a ojo con un microscopio y lo que pasa es que aquí se apaga el PL. Se apaga en todos lados porque tenemos muchas cosas, heteroestructuras, pero aquí no hay nada de PL. Entonces estamos seguros que es ya sea AA o AB, lo que va a generar a cierto campo eléctrico que estas bandas que ya de por sí ya son planas se hibridicen y permitirnos acceder a esos estados. Ponemos contactos para hacer nuestras mediciones eléctricas y exfoliar esto es bastante difícil. Nuestro spot es básicamente del tamaño de la heteroestructura. Si alguien patea la mesa óptica, ya no medimos. Entonces la mesa óptica está flotada y todo eso, pero aún así las vibraciones tienen que estar muy controladas, sobre todo cuando estás conectado con el nitrógeno o con el helio. Entonces mi estudiante de licenciatura está ayudándome a exfoliar. Ahorita lo dejé en el estaqueando, pero es bastante bueno, la verdad. Bueno, esto no lo voy a explicar porque ya hay que hacer simulaciones, hay que ver cómo inducir ciertos dopajes, fraccionarios o no fraccionarios. Entonces, antes de ir a enfriar, hay que saber dónde estamos. Me equivoqué en un signo, no estábamos midiendo aquí, estábamos midiendo acá. Somos estudiantes, al final de cuentas, pasan los errores. Pero sabemos que cómo estudiarlo. Utilizamos dicroísmo magnético circular en reflexión, no entraré en detalle. Entonces, la idea es inducir magnetismo en estos sistemas que no eran magnéticos utilizando estos dopajes. Solamente para irme a la conclusión, hay distintas fases magnéticas a distintos dopajes. Por ejemplo, aquí, cuánto reflejan a cierto campo magnético positivo o negativo, cambia dependiendo del dopaje que tú induzcas y dependiendo de la longitud de onda también. No solo eso, sino que la potencia puede inducir, la idea es que con luz tú induces magnetismo. ¿Y esto cómo lo pruebas? Pues aventando poquita luz y luego aventando mucha luz y ves que tienes estas propiedades, este switch magnético hacia arriba o hacia abajo. Y no solo eso, sino que la fase magnética, paramagnético, superparamagnético, con cierta histeresis también cambia. Entonces esto es importante para dispositivos magnéticos de RAM, por ejemplo. ¿Por qué hay magnetismo? Esa es la pregunta. Entonces, yo realmente todavía no entiendo exactamente, no podía explicarlo exactamente cómo, pero siento que es básicamente que estás excitando spin en carga, en formas de carga, y lo estás acomodando en cierta cantidad en estas células unitarias y estos están hablando, están correlacionando, entonces hay un poco de interacción de exchange, como hablan entre ellos los spines, o si haces mediciones en el tiempo, tú puedes ver que tienes cierta acumulación de spin durante cierto tiempo que te induce esta fase magnética spin up o spin down. Entonces hay muchas propuestas de cómo o por qué hay esta fase magnética. Para acabar, pues lo que no les platiqué, se los platico en 2 slides. Podemos cambiar materiales semiconductores a eléctricos, perdón, y generar fotocorriente en la interfaz de ellos dos. Son muy rápidos. Podemos hacer uso de luz polarizada, en este caso lineal, para hacer en sistemas de baja dimensionalidad o de baja simetría, selección de dicroísmo de luz. Y los materiales moiré, ya sea inducidos por twist angle o por distintos distancias, distintas longitudes de cristal, son bastante interesantes, pero permiten estudiar sistemas correlacionados bastante interesantes. Y bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Cedric. Tenemos poquito tiempo, pero si hay preguntas o comentarios, son bienvenidos. El histéresis que platicaste último, ¿podrías explicar un poco más sobre de dónde viene? Sucede solamente a cierto dopaje, a cierta cantidad de electrones, o para este caso específico se usan más huecos. Me imagino que es por ciertas condiciones de masa efectiva. Y creo, bueno, esta es
lo que preguntas, esta muy pequeña histéresis son militesla. Solamente para -1/3 y -1/7 existe la histéresis. Y me imagino que tiene que ver por una sobrepoblación de spin-up o spin-down que se mantiene ahí cuando tú haces el switch aplicando el campo. Y cuando tú estudias con la luz, lo haces a cierta frecuencia, como que tienes un ventilador que te apaga y te prende la luz, ¿sí? Entonces, a pesar de que tú regreses a tu campo cero, tienes todavía cierta población de spin-up que se mantiene, y cuando cambias completamente, haces el switch spin-down, tienes todavía cuando regresas esa magnetización inducida que cambia un poco el switch magnético. Pero solamente pasa a cierta cantidad, o sea, porque en este caso -1/7 de hueco por unidad celda unitaria quiere decir que tu otro carga está bastante lejos. Y bueno, eso es muy fácil de dibujar y de pintar, pero realmente por qué no estoy muy seguro. Sí, no es un efecto del desorden de estos defectos, o estos defectos están desordenados o están también regulares. No creo que aquí tengan en consideración de efectos, es realmente qué tanta carga tengas por celda unitaria lo que te va a generar estas interacciones de Coulomb de larga distancia, pero aún así correlacionadas. Entonces, no sé si tenga que ver con defectos, pero sí que tiene que ver con la cantidad de electrones o huecos en tu sistema en ese momento. Y de la luz, porque si la potencia de la luz es baja, realmente no estás poblando todo el tiempo tu sistema de electrones o huecos. Entonces, realmente necesitas, porque aquí vemos, mientras más potencia tengas, de 20 nanowatts a 200, tu histéresis aumenta en distancia. Tu campo coercivo, le llaman coercive field, este espacio que hay para que tú puedas hacer el switch. Entonces sí que depende de la cantidad de portadores electrónicos que tengas en el sistema. ¿Alguna otra pregunta? Si no es así, entonces agradecemos nuevamente a Cedric.